Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con el último tema que tenemos, que son las enfermedades del páncreas, haciendo alusión al páncreas exócrino, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, me gustaría dar los siguientes avisos. Recuerden que este fin de semana del 13 y 14 de abril es su última evaluación. Cuentan únicamente con este plazo para responder el examen, por lo que si están en alguna situación extraordinaria, tendrán que notificarlo a la brevedad para poderles auxiliar, ya que de lo contrario, si ustedes esperan al día lunes 15, 16, incluso todavía hasta el 20, la verdad es que no podría considerarles el examen porque ya estamos fuera de plazo. También recordarles que para la acreditación de la materia es muy importante que ustedes hayan entregado sus trabajos, ya que el 50% del valor de la materia corresponde a trabajos y el otro 50% corresponde a exámenes. Hago mención de esto porque me he encontrado con dos situaciones. La primera es que tengo alumnos que no han entregado trabajos. Entonces, me da muchísima pena, chicos. Siempre los he apoyado, pero en este caso no, digo, les podría extender prórroga máximo el día miércoles 17 y con una penalización de menos 2 puntos, es decir, la calificación máxima que ustedes podrían aspirar sería de 8, eso considerando que el trabajo tiene la calidad suficiente. También lo menciono porque el día 10 de marzo, si no mal recuerdo, ustedes debían de responder su segunda evaluación parcial y también me encuentro con que hubo personas que no lo respondieron. Se les había mencionado un fin de semana anterior que iban a tener el examen en esas fechas, entonces pues no podríamos decir que les tomó por sorpresa, ¿no? Estamos en el entendido de que aquí estamos en una corresponsabilidad, ¿no? Mi función es evaluar su desempeño, facilitarles el material, impartir los contenidos, pero también ustedes deben de estar pendientes de los anuncios, de las actividades, de los trabajos y también de externar sus dudas. Lo menciono en el sentido de que no cuento con ningún asistente y entiendo que hay cuestiones laborales, sin embargo, creo que más allá de bloquear los canales de comunicación, saben que estoy abierto siempre a escribirme con ustedes, ¿no? Entonces no he recibido ninguna notificación de ustedes. Me toma por sorpresa, no me gustaría que esta situación se tergiversara, sobre todo si coincidimos en materias posteriores, ¿no? Por favor, eviten que tomen medidas un poco más extremas y me pongan un plano un poco más pues exigente con ustedes, ¿no? No abusen de esa cuestión de confianza porque finalmente los que se van a ver afectados son ustedes, ¿no? Entonces vamos a continuar, insisto, y para quedar en el entendido todos, tienen este sábado 13-14 para presentar su último examen. Quienes no contestaron el examen el día 10 de marzo tienen este mismo plazo, 13 y 14, para responder el examen con una penalización de menos 2 puntos. Quienes no han entregado trabajos tienen por mucho prórroga el día 17, igual con penalización de menos 2 puntos, y esto también por respeto a los alumnos que estuvieron entregando sus trabajos en tiempo y forma. Entonces, empezamos con las enfermedades del páncreas. Es un tema muy cortito, insisto, lo vamos a ver desde una perspectiva exócrina, no más bien endocrina. Recordemos en cuanto al páncreas que está ubicado en una posición retrosternal, principalmente, retroperitoneal, perdón, principalmente, y tiene una formita como, pues podemos observarlo ahí como un pececito. Tiene 3 porciones, la cabeza, el cuerpo y la cola. Y la función exócrina es importante. ¿Por qué? Porque el páncreas vierte al duodeno gracias a todas los conductos que tiene, ¿no? Vierte todo su contenido a lo que es la ampolla de váter y esto a su vez va a desembocar en lo que es el intestino, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, pues más o menos 2/3 partes del tejido pancreático están dedicadas a esta secreción exógena. Y el encargado de esto son los acinos pancreáticos. Ahora, la parte endocrina está constituida por los islotes de Langerhans,
que constituyen en sí solo el 5% del tejido pancreático. En cuanto a los islotes de Langerhans, perdón, recordemos que de todo ese 5%, el 75% de las células son de tipo beta, que son las responsables de producir insulina. Las células alfa más o menos representan el 20% y son las encargadas de producir el glucagón. Y el 5% restante está encabezado por las células delta, que son las que producen la somatostatina, el polipéptido intestinal vasoactivo, el polipéptido pancreático o gastrino. Entonces, pues realmente el páncreas, si lo apreciamos, pues es una unidad funcional muy competente, ¿no? Lleva diferentes funciones a cabo y pues hablando nuevamente de la cuestión exocrina, secreta abundantes enzimas distintas, ¿no? Además de agua, bicarbonato, proteínas, que son importantes para la hidrólisis de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas que vienen de la dieta, ¿no? Si nosotros no tuviéramos una adecuada secreción pancreática, nuestra digestión pues estaría alterada también, no podríamos aprovechar los diferentes nutrimentos de la dieta. Y de hecho, en el periodo postprandial, toda la regulación de la secreción pancreática es parte de la respuesta integrada de carácter secretor y de motor, ¿no? Porque en la parte inmediata al postprandio, que va a tener un papel exócrino, y ya ahora sí en el ayuno, una parte endocrina. Siempre está activo el pobre páncreas, básicamente, ¿no? Es lo principal. Entonces, dentro de las enzimas que produce, tenemos tripsinógeno, el quimotripsinógeno o quimotripsina, proteolasa, fosfolipasas, principalmente, ¿no? También fosfolipasa A, amilasa, muy importante, también el inhibidor de la tripsina. Todos estos son importantes. De hecho, el hecho de que, perdón, la reiteración, no, pero el hecho de que las enzimas se secreten en forma de proenzimas constituye un mecanismo de defensa del páncreas, porque de lo contrario, ¿qué haría? Se va a autodigerir, ¿no? Y que de hecho, justo que vamos a hablar hoy de las patologías del páncreas exócrino, cuando hablamos de la pancreatitis aguda, los mecanismos de protección se encuentran alterados, ¿no? Entonces se dan fenómenos de autodigestión glandular, lo cual pues es grave. Recordemos, aquí me encanta recordárselos, pero en las fases interdigestivas el páncreas exócrino presenta ciclos de moderada intensidad secretora que tienen una relación con los movimientos intestinales, ¿no? De hecho, recordemos la fase cefálica, la fase gástrica, la fase intestinal, porque la estimulación de la secreción pancreática exócrina tiene también influencia la fase cefálica. ¿Por qué? Porque se está visualizando, oliendo, saboreando los alimentos, ¿no? Y toda esa información la recibe el nervio vago y va a generar una respuesta. También la fase gástrica va a tener un efecto en su función. ¿Por qué? Porque se sensa esa distensión, ese estímulo mecánico y químico, y también en la fase intestinal, ¿no? Entonces, recordemos que la secretina que se libera normalmente cuando desciende el pH duodenal por debajo de 4.5 tiene un papel importante. También se va a liberar la colecitocinina o colecistocinina por la presencia de diferentes hidrolizados, sobre todo de naturaleza proteica y lipídica de un alimento. Entonces, también se va a secretar agua, bicarbonato, que son importantes porque lo que van a hacer es que van a alcalinizar el duodeno
que es justo el necesario, el cacho necesario para poder seguir continuando con las funciones, ¿no? Entonces aquí es nada más como un pequeño recordatorio. Entonces, bueno, me extendí un poquito, perdón. Entonces, ya hablando de este entendido que lo mencionamos, pues tenemos diferentes espectros de enfermedades pancreáticas, ¿no? Que pueden ser congénitas, neoplásicas, ahorita las vamos a platicar. En cuanto a la pancreatitis, pues es básicamente la inflamación de esta glándula, pero tenemos dos presentaciones. Podemos hablar de una pancreatitis aguda o crónica. La pancreatitis aguda normalmente cursa con un dolor abdominal muy intenso y se elevan las enzimas pancreáticas, principalmente la amilasa y la lipasa en sangre, tanto en orina. Y puede existir una forma grave, que se conoce como una forma necrohemorrágica, que está asociada al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que si no se tiene el control de este síndrome puede llevar a un fallo multiorgánico. Además de las evidentes complicaciones como la necrosis, abscesos, pseudoquistos. ¿Por qué? Porque finalmente, les había mencionado, hay un proceso de autodigestión. También puede haber presentaciones no tan severas, ¿no? Con que lleven al fallo multiorgánico, como es el caso de presentar necrosis o bien edemas, ¿no? Pero no llegar meramente a esta situación grave. Y dependiendo de la intervención, pero sí se puede recuperar sin incidentes, o sea, se comprendería aquí que estamos hablando de un evento muy característico que llegó a esta situación, pero que sí pudo remitir. Muy diferente cuando hablamos de la pancreatitis crónica, porque aquí ya hablamos de cambios histológicos irreversibles. Aquí ya no hay remisión, son progresivos y se pierde la función del órgano, tanto en sentido exo como endocrino. Además de que va a dar un dolor abdominal. De hecho, pues lo más frecuente dentro de los agentes etiológicos más frecuentes que tenemos, pues es el etilismo, la litiasis biliar, ¿no? También puede ser de origen idiopático, hiperparatiroidismo, alteraciones a nivel del duodeno, o a nivel de la vía biliar, infecciones, fármacos, entre algunos otros, pero son los principales. Entonces aquí, resultante de ese daño, esa lesión crónica, ya no se puede revertir, daña las células, daña los hilos, daña los efectos del Langerhans y por eso es que se pierde la función, tanto en un sentido como en el otro. Otras alteraciones pancreáticas que tenemos, está una muy interesante en el sentido de que no está circunscrita únicamente a el estado del páncreas, sino es general. Hablamos de la fibrosis quística, que es de tipo hereditario, es autosómica recesiva porque se altera el gen CFTR, de sus siglas en inglés, Cystic Fibrosis Transferrin Conductance Regulator. Y pues fíjense, aquí como diciéndolo en el sentido más sencillo, sin caer como en tantos tecnicismos, normalmente afecta a todas las glándulas que produzcan secreciones corporales. Principalmente va a afectar a los pulmones, ¿no? Porque es una enfermedad pulmonar crónica, también pues, afecta al páncreas y también altera la concentración de los electrolitos en las secreciones, por ejemplo, en el sudor. Entonces, la fibrosis quística se comporta como, o mejor dicho, el páncreas aquí en esta enfermedad va a tener un comportamiento de un páncreas que tiene pancreatitis crónica, ¿sale? Es una enfermedad muy compleja, sin embargo, en México la prevalencia es chiquita, muy chiquita, casi desconozco
las estadísticas, pero, o sea, actuales, pero sí es muy, muy, muy pequeña. A ver, ahorita no me estoy buscando. Fíjense, ahorita estoy aquí buscando rápidamente en páginas del gobierno. Me sale que cada año nacen en promedio 300 personas con este padecimiento. Es que en serio es una enfermedad muy rara. Sin embargo, pues las complicaciones que tienen son en muchos sentidos. Ahora, también podemos hablar de la... Ay, permítanme, la aplicación. Podemos hablar de la neoplasia pancreática. Aquí va a sonar un poquito chistoso, ¿no? Porque podemos hablar de neoplasias tanto buenas como malas, ¿no? Benignas como citoadenomas, malignos como citoadenocarcinomas, pancreatoblastomas, linfomas, sarcomas, que se asientan en el páncreas. Entonces, el páncreas puede ser origen de tumores también de naturaleza endocrina. Sin embargo, el tema de las neoplasias pancreáticas radica en que la detección en la mayoría de los casos se da de forma tardía. Y pues las consecuencias que deja muchas veces pueden ser similares a una pancreatitis crónica también, ¿no? Entonces, pues ahí dependerá. Igual, las neoplasias en páncreas no son las más habituales y se los digo entrecomillado porque sí he conocido personas con neoplasias pancreáticas. En cuanto a las implicaciones nutricionales, pues hablando de la pancreatitis aguda, aquí resulta importante que destaquemos que desde el punto metabólico los pacientes que tienen una pancreatitis aguda van a ser muy similares en condiciones a pacientes en un estado séptico. ¿Por qué? Porque hay un estado de hipermetabolismo, se incrementa el gasto energético, por consecuente hay proteólisis, gluconeogénesis y se da un mecanismo de resistencia insulínica, que de hecho en casos muy graves el gasto cardíaco aumenta muchísimo y disminuyen las resistencias vasculares periféricas e incrementa el consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, se da una disfunción también de la parte endocrina, entonces las células beta empiezan a funcionar más y esto suma a la mala utilización de glucosa y por consecuente ¿a qué? Al estado de hiperglucemia, ¿no? Y de hecho, la autodigestión por todas las enzimas no es el principal mecanismo patogénico de la pancreatitis aguda. Entonces, en estos casos de pancreatitis aguda, el tratamiento debe de ser evitar la estimulación del páncreas, suprimiendo cualquier administración oral de nutrientes, ¿sí? Se va a optar por el apoyo nutricional necesariamente. Dependerá cómo sea la evolución, pero por ejemplo, si optamos por nutrición parenteral, es decir, no usando el tubo digestivo, no se tendrá algún efecto sobre la secreción pancreática. ¿Por qué? Porque no se les está estimulando, ya se les da al organismo de forma directa los nutrientes que requiere. Sin embargo, si se da a través de nutrición enteral, pues debemos de optar por una nutrición que vaya a nivel del yeyuno. Y al hablar del yeyuno, pues ya para llegar a ese nivel tiene que estar casi que, como decimos, peladito y en la boca. Entonces necesitamos una dieta enteral elemental a nivel del yeyuno para reducir la secreción pancreática y podamos evadir mecanismos secretorios gastropancreáticos y duodenopancreáticos, ¿no? Básicamente porque ya está a nivel del yeyuno. Ya nos saltó al duodeno. De hecho, alrededor del 80% de los pacientes, siempre y cuando la actuación sea pronta, pues permite reanudar la ingesta oral en un máximo de 7 días. Entonces, pues no hay una necesidad de plantear o sea, no se va a requerir como la nutrición parenteral
dependiendo, ¿no? Pero podríamos decir, ¿no? Que se podría evitar, ¿no? Siempre y cuando no haya complicaciones o que estén bien nutridos, porque en dado caso sí podríamos a lo mejor utilizar la nutrición parenteral de forma suplementaria, ¿no? El 20% pues va a continuar con ese curso clínico grave, con muchas complicaciones y que de hecho va a requerir incluso un tratamiento quirúrgico. Entonces ahí sí vamos a optar por una nutrición artificial completamente y ahí dependerá, ¿no? Porque pues si mi paciente está muy crítico y o sea, la evolución del paciente va pues casi que al fallo multiorgánico, naturalmente pues no le voy a decir, ay, voy a dar una dieta enteral, ¿no? Entonces ahí son como algunas cuestiones que debemos estar evaluando. Es muy observación clínica. En cuanto a la insuficiencia pancreática de tipo crónico, pues muchas veces va a repercutir porque trae el cuadro de insuficiencia exocrina endocrina. Entonces, aquí muchas veces se acompaña con una malnutrición energético-proteica y su causa sabemos que es multifactorial, ¿no? Les había dicho que creo que la principal causa es el alcoholismo activo. Y pues cuando hablamos de alcoholismo, obviamente vamos a hablar de un estado de malnutrición, ¿vale? Entonces, pues otro aspecto que quiero destacar de la insuficiencia pancreática crónica en sentido metabólico, razónenlo un segundo. Si estamos diciendo que el funcionamiento endocrino está alterado, naturalmente que la secreción insulínica, la secreción de glucagón, la secreción de la somatostatina va a estar alterada. Por consecuente, la respuesta en cuanto a la glucemia pues va a ser básicamente hablar de un estado de diabetes pancreática, la cual va a ser muy similar a diabetes mellitus tipo 1 que la 2, porque en 2 recordamos que hablamos de una insulina resistencia, mientras que en tipo 1 es una insulinodeficiencia, ¿no? Entonces son cuestiones que naturalmente van a condicionar también este requerimiento de los nutrientes. Y otro aspecto relevante es que habrá esteatorrea y proteinorrea, que normalmente se hacen presentes cuando la secreción tanto de la lipasa como de la tripsina llegan a un grado de disminución de un 90%. Entonces pueden pasar hasta 10 o 20 años antes de que esto suceda en un paciente con pancreatitis crónica alcohólica. Entonces, la secreción de la lipasa es la que claudica antes que enzimas proteolíticas, por lo que la esteatorrea ocurre antes y de hecho es más intensa que la proteinorrea. Entonces, el tratamiento pues es centrarse en la terapia sustitutiva de las enzimas pancreáticas, que de hecho esos preparados deben de administrarse junto con los alimentos para que en efecto se favorezca la absorción correcta. Y de preferencia esas preparaciones se deben se debe estar observando cómo se dan con medicación antisecretora gástrica, por ejemplo la ranitidina o inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, para reducir al mínimo su inactivación derivado del ácido gástrico, ¿no? Principalmente. Pero, pues bueno, ahí depende porque hay algunos medicamentos que tienen la cubierta entérica, ¿no? Que son pues, más resistentes al ácido clorhídrico, ¿no? Entonces ahí dependerá del tipo de medicamento, pero de que tiene que ir con los alimentos, definitivamente tiene que ir con los alimentos. Y el aspecto dietético, de hecho, es un aspecto muy relevante porque el aporte de grasa no debe ser superior al 30% del aporte calórico total, porque la grasa estimula al páncreas y entonces el dolor lo va a exacerbar.
y en determinadas circunstancias puede ser de utilidad la sustitución de la grasa por triglicéridos de cadena media. También en aquellos pacientes que tienen una esteatorrea, pues igual, razónenlo un segundito. Si hay esteatorrea, no va a haber una correcta absorción de vitaminas liposolubles. Entonces, muchas veces pueden necesitar suplementos de vitaminas, sobre todo de vitaminas del complejo B, sobre todo la vitamina B12, ¿no? Que fíjense que es necesaria para una correcta función pancreática, ¿no? Entonces, pues ahí se superponen estas situaciones, la enfermedad más el problema para poder absorber correctamente la vitamina, y que la vitamina es necesaria para que se absorba correctamente bueno, para que funcione correctamente el pancreas. Entonces, con eso, chicos, terminamos el temario. Insisto, presenten su examen. Si tienen pendiente el 1, el examen 2, perdón, igual, entreguen sus trabajos. Ahí estoy trabajando, espero que no me haya cortado. Entreguen sus trabajos y cualquier eventualidad estoy pendiente de ustedes vía WhatsApp, ¿de acuerdo? Entonces, pues, un aplauso, ya terminamos. Espero que esto lo estén conjuntando con dietoterapia, finalmente, ¿vale? Les voy a cargar más contenido en el transcurso de los días ya para cerrar y pues también como para no saturarlos antes del examen. Entonces, cuídense muchísimo, chicos, un gusto coincidir.